Resulta que cuando estábamos nosotros en el proceso del diálogo por la paz para el estado de Chiapas, a raíz del levantamiento indígena del 1 de enero de 1994, primero se inició cuando después de una cese al fuego bilateral del gobierno mexicano, y a los 3 días o 2 o 3 días responde el ejército zapatista también del cese al fuego, y surge la posibilidad de una mediación, y la primera posibilidad la presentaron los 3 obispos de Chiapas. Los hermanos indígenas, los mayas, se quedaron solo con don Samuel, dijeron solo don Samuel. En esa etapa don Samuel inicia solo. Los diálogos se llevaron en la catedral de la diócesis de San Cristóbal. Yo entré en el escenario ya ahí cerca porque el 10 de enero la conferencia del episcopado mexicano crea una comisión episcopal para la paz en Chiapas, y yo fui parte de esa comisión. En el momento en que se inicia el diálogo en catedral, se ve la necesidad de trasladar el diálogo a otro espacio. Antes de que se den los diálogos de San Andrés, el presidente Zedillo intenta capturar al subcomandante Marcos en el mes de febrero, y resulta que fracasa en su intento, y entonces él, y además de una manera chapucera, porque él estaba citando, el secretario de Gobernación estaba citando a su comandante para un diálogo, y ni el secretario de Gobernación, que era el señor Esteban Moctezuma Barragán, le renuncia a raíz de eso. Entonces interviene también el Senado y la Cámara de Diputados. Alguien que se caracterizó en esa intervención fue Alberto Castillo, y se crea, para evitar que se desaten otra vez las hostilidades, porque sí estaban a punto de desatarse, la Cámara propone que se forme una comisión de intermediación también. Ya don Samuel había invitado a otras personas a formar parte de la comisión de la mediación, y se llamó CONAI, Comisión Nacional de Intermediación. La comisión de intermediación de parte de la Cámara se llamó COCOPA. Bueno, así se inician los diálogos, pero se trasladan a San Andrés, y se ponen, si mal no recuerdo, en Medida Blanca, seis mesas de trabajo. Y la primera mesa era Derechos y Cultura Indígena. Mientras estuvo caminando esa mesa, el interés del gobierno era encapsular el conflicto. Decían, es un conflicto de Chiapas, no es un conflicto de la nación. Siempre evitaron nosotros desde la diócesis, bueno, digamos la Comisión Episcopal de Paz, yo en ese momento también estaba en la diócesis, y decíamos, es un problema de la nación, no es un problema nada más que se encapsula en Chiapas, y lo tenemos que atender todos. Entonces, se hacen 6 mesas de trabajo. Y la primera mesa era Derechos y Cultura Indígena. De eso se lleva hasta el final el diálogo, se firman los famosos acuerdos de San Andrés, y después tenía que iniciarse la mesa de justicia y democracia. Pues a veces, claro que el gobierno dijo, no, si esto es nada más Chiapas, porque tratar la justicia y la democracia es irse ya fuera de Chiapas, porque se trataba el efecto. Yo me di cuenta desde que estuve en Ciudad Altamirano que había lugares, después ya que estuve en Chiapas, pues allí me encontré con otro lugar mucho más emblemático, que había lugares. Yo estaba en Guerrero, yo estuve en la diócesis de Ciudad Altamirano. Entonces dije, esta estructura del gobierno mexicano está del caramba, deja lugares totalmente descuidados, y la gente aquí se la pasa, y había una violencia terrible en el Guerrero. Entonces, cuando el gobierno se niega a seguir con la siguiente mesa, ¿qué pasa? Pues entonces nos empezamos a dar cuenta
que el tema no era arreglar Chiapas, el tema era arreglar el país. Y a raíz de la cerrazón a que se continuaran las mesas y luego de la cerrazón a que la ley indígena se aplicara, pues debo decir que en el ambiente donde yo me movía en Chiapas, se hablaba, se decía, es necesaria una constituyente. Y es el mismo síntoma que tenemos en este momento en el país. Entonces, cuando estaba yo hablando con Bernardo Barranco en aquellas conversaciones, llegó el momento en que yo dije, cuando hablamos de la iglesia y hablamos del país. Y terminando de hablar con el país, me acuerdo que la pregunta clave para la cuestión de la iglesia de Barranco fue: ¿usted cree que debe haber ya un concilio, un Vaticano III? Y mi respuesta fue: no me parece que esto sea ahorita la solución. Porque de la misma manera que se cerraron, estos se van a seguir cerrando los que están cerrados. Entonces, creo que debemos seguir insistiendo, porque hay que cubrir unas etapas en la transformación de la iglesia para poder entender un tercer concilio. Entonces, la clave acá fue, bueno, ¿cómo podemos salir de esta situación que vive México? Y entonces yo me acordé, porque esto me volvió a salir ya, no es que en ese momento me vino, le dije, yo estoy convencido que mientras no exista una constituyente que le dé una nueva base, porque esto es lo que están haciendo, estos han desbaratado, han desmontado, lo están desmontando, y todavía está, bueno, ya se había quitado la ley ya se había Salinas de Gortari, y por lo pronto reformó el artículo 27, ¿verdad? Pero ya se perfilaban todo lo que se estaba perfilando, estábamos empezando, estaba terminando Calderón, estaba empezando, en esos diálogos nos tocó la transición del papado y la transición del presidente de la República. Estuvo muy interesante eso, porque estábamos hablando de dos procesos gemelos en la iglesia, uno en la iglesia y otro en el país. Bueno, eso es por lo que aparece en el capítulo 4, ya casi al final, el tema de una constituyente. Entonces, así quería decir yo que no es una cosa de ahora, sino que desde Chiapas nosotros vimos que no era nada más una ley indígena, era el país el que había que darle una nueva visión, porque eso iba a seguir siendo lo que se propusieron que fuera, porque ni siquiera la ley indígena que supuestamente acordaron fue aceptada. Bueno, pues entonces pasamos a este trabajito. Yo me voy a tener que poner acá. Bueno, perdón. Y se me ocurrió ver al país como una casa donde vivimos toda la familia mexicana. Muchas veces cuando estamos hablando, y sobre todo entre los hermanos indígenas, vemos el país como una casa donde todos vivimos. Y lo mismo toda la Tierra, el planeta Tierra es la casa de todos. Y lo ha dicho también Francisco varias veces, la Tierra es la casa de todos, la tenemos que cuidar y todos nos interesa. El Papa dice, Daniel Gaudium, amamos este planeta en el que vivimos y amamos a toda la gente que en él vive, entiéndanlo. La iglesia ama a todas las personas y la iglesia va a trabajar. Entonces se me ocurrió pensar en una casa para hacer una analogía de lo que en esa casa se tiene que vivir y de lo que tenemos que pensar, que en esta grande casa que es México tenemos que tener todos los servicios que nos dan derecho a una vida de paz, una vida con armonía. Entonces, a ver, una voz joven, tú querías leer en voz alta, porque allá atrás están los que a lo mejor no alcanzan a leer. Si quieres ponerte para que te escuchen todos. Pero ahí está bien. Sí. ¿Estás bien? Sí, hago fuerte. Bueno. México, la casa de todos. México es la casa de todos, donde se debe garantizar los derechos más fundamentales a todas las personas que nos encontramos dentro de su territorio, sin importar sexo, edad, nacionalidad, situación migratoria, raza o religión. Tenemos derecho al respeto de nuestra dignidad solamente por el hecho de ser personas. En esa casa existe una sala, un comedor, una cocina, recámaras, baños, estudio, biblioteca, sala de trabajo, taller, jardín, espacio de lavandería.
Existen servicios como agua, electricidad, gas, teléfono, radio, televisión, internet, etc. Existe un equipo de personas que se ocupan del mantenimiento de la casa, la familia que allí vive, la cocinera, el personal de limpieza, jardinero, chofer y unos responsables del mantenimiento de los diferentes servicios, hidráulico y drenaje, electricidad, aparatos y equipo electrónico, teléfono, televisión, radio e internet, etc. Bueno, ¿por qué pongo esto así tan detallado? ¿Qué es lo que garantiza el hecho que haya una sala en la casa? Pues el derecho a la convivencia y una convivencia pacífica, el derecho al esparcimiento, la gente necesita descanso. El día de hoy la gente trabaja para poder subsistir de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Entonces, el derecho al descanso, el derecho a la convivencia que tiene la familia. Bueno, una cocina con un comedor. Oye, el derecho a la alimentación. Yo pensé ahí en un estudio con una biblioteca. El derecho a la formación. Luego, bueno, puse hasta los baños. Oye, el derecho a la higiene, el servicio del agua, el derecho. Y luego le dije a quien hizo esto, a quien me ayudó, que fue aquí Fabián, le digo, oye, le pones un sol grandote y le pones unas ventanotas para que entre al derecho a la luz, el derecho a una vivienda digna. Y con espacios, ¿no? Las viviendas de interés social, entra uno así. Y con las contorsiones corre uno peligro de siquiera llegar al baño. Entonces, esta situación es entonces, todo esto, pero además, allí hay una armonía no solamente entre los miembros de esa familia, sino con el personal que está, incluso el señor que tienen que llamar para que venga a arreglar el sistema hidráulico que se amoló, el que tienen que llamar para que venga a arreglar el internet. Todo esto, yo lo pensaba en esa situación de armonía, porque ¿cómo es posible que un empresario que hace una empresa, que está fabricando no sé qué, que solamente él piense en tener la residencia, en tener la vestimenta, en tener el carro que tiene, en tener las cuentas que tiene, a costa de que los obreros vivan en barracas? ¿En qué cabeza cabe esto? Entonces, por eso pensaba así, en una casa así, en donde no existan estas diferencias locas. Hace unos días, este señor José Mujica de Uruguay dijo esto, y acababa de venir a México, dice que hemos perdido el espíritu republicano, nos reciben como monarcas, y lo digo aquí en México, lo digo aquí en la Universidad de Guadalajara, cuando le dieron la presea Corazón de León, dijo eso, dice, ¿cómo? Nos reciben como monarcas, nos dan unos banquetes espléndidos, nos ponen limusina. Esto no es la república. Tenemos que bajarnos al nivel de que vive el pueblo, no dar la imagen de que nosotros somos monarcas. Pues eso explica por qué luego aparecen las casas blancas. Bueno, sí. Entonces, el compromiso de todos, aquí está. En esa casa todos participan, todo el conjunto de elementos que conforman el dinamismo de la casa va dirigido a que los habitantes de ella, ya me puse a leer, el compromiso, todo el conjunto de elementos que conforman el dinamismo de la casa va dirigido a que los habitantes de ella, miembros de la familia, personal de servicio, todos por igual, en armonía y en espíritu de servicio recíproco, accedan a disfrutar de los derechos fundamentales que corresponden a su dignidad de personas. De esta manera, todas y todos se ayudan mutuamente a progresar, cooperan con gusto a mantener un espíritu fraterno en donde la mutua estima y el aprecio a cada uno y cada una y a todo el conjunto propician un ambiente en el que el respeto a la justicia es una característica fundamental de sus relaciones. Las y los ciudadanos que viven en esa casa están comprometidos cada día en la construcción de la paz, no solamente entre ellos y ellas, sino con sus vecinos más cercanos y en toda la comunidad internacional. Yo estoy hablando de una casa que puse como un ejemplito, pero me estoy yendo yo al evento más grande, por eso hablo aquí, a la comunidad internacional, que no solamente con los países vecinos nosotros nos relacionamos de una manera mejor, sino pensamos ampliamente, y esto puede suceder con cualquier persona, pero todos, aquí es muy importante que se vea como todos y todas son importantes. Esto es otra de las cosas
esta manera en que México se está desarrollando en este momento, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, de tercera, cuarta, quinta y sexta. Bueno, es el desbalance, se está gobernando y los ciudadanos de primera son una mínima parte y para eso son hechas las leyes. Hay un pronunciamiento en la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos que se sesionó 3 años en México y en la sentencia final dice esto, dice se están desviando el poder y habla de los 3 poderes, por eso enseguida yo voy a hablar de los 3 poderes que son el equipo político de México. Yo le decía a Fabián, mira, si tú quieres me pones un departamento ahí aparte de todo, de quiénes son estas personas que son las que se encargan de que esa casa tenga todo, porque si nosotros nos vamos otra vez a la casa de la familia, en esa casa hay que comer porque hay un salario, esa casa es cómoda porque hay un salario que lo permite, en esa casa todos están en paz porque todos están progresando, los muchachos están yendo a la escuela, hay una garantía de salud, ahí hay paz y hay armonía porque allí se está cumpliendo con todo para que en una casa exista todo. La administración de la multitud de casas de este país depende de este equipo político. Por eso yo un poco voy a hablar, voy a decir mínimas cosas, ustedes las pueden completar, las pueden criticar, porque yo no soy un abogado, nada más de lo que yo conozco de lo que es la función pública, lo he dicho. Bueno, entonces, el equipo político que administra la Casa de México. A ver, una cosa, Ay, Eduardo El equipo político que administra la Casa de México. Pero para que esto acontezca en esa casa, garantizan las condiciones de su convivencia en la paz y la armonía. Las ciudadanas y los ciudadanos que conforman el equipo político del país, que está al servicio de la justicia, al respeto al derecho y de la paz. Solo esto garantiza el progreso integral de cada una de las personas que viven en esta casa que es México, y de todo el conjunto de ellas como pueblo, pues el desarrollo debe ser garantía para cada ser humano y para todos los seres humanos. ¿Cuáles son las responsabilidades de ese equipo político en un Estado democrático como es la República Mexicana, cuya convivencia ciudadana en la paz y la justicia y en el respeto a los derechos de todos y todos son garantizados por el ejercicio político de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial? Bueno, yo aquí trato de hacer el nexo de lo que presenté primero, una casa de familia, pero que depende de todo lo que está pasando. O sea, desde que yo entré de fraile, desde que yo entré, precisamente porque en un proceso educativo que la parroquia universitaria de los dominicos me dio a mí, primero a través de grupos de reflexión un poco reducidos, o sea, bueno, 15, 20 personas a lo máximo, y conferencias con personajes de la vida pública de México, y nos fuimos haciendo una idea de nuestro papel dentro de un país que nos estaba dando la educación. Además, nosotros estábamos en una escuela pública, no confesional. Los dominicos de la parroquia universitaria solamente estaban ahí para atender a los universitarios, pero desde fuera en el sentido, y ellos tenían una incidencia dentro a través de nosotros, porque organizábamos conferencias, etc. Entonces, desde ese momento yo entendí el problema de México como un problema estructural, una estructura que no estaba funcionando, y también aprendí por la carrera que yo debía ejercer, que tenía que ver con la industria. Pues en ese momento, excepto Petróleos Mexicanos, toda la industria venía de Estados Unidos, y venía toda mi carrera, yo tuve, todos mis libros de estudio estaban en inglés. Pero bueno, total, que esta situación de que en esa casa exista lo que tiene que existir, es porque también los mexicanos tenemos que ser como una familia
que nos arropemos, nos cuidemos, nos apoyemos, y se supone que a esto en un país, en una república, que es en un país en donde, como es un Estado democrático, como es la República Mexicana, debería ser esto. Vamos a ver lo que le corresponde a cada uno de los poderes. Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo corresponde proponer iniciativas de leyes ante el Congreso. No solo a él, ¿verdad? No solo a él. También se encarga de darle valor, el valor de ley. Si ahí voy yo. A ver, ahora sí, por favor, Alejandro. También se encarga de darle el valor de ley mediante un decreto a las leyes aprobadas por los legisladores junto con las leyes secundarias. Se encarga de diseñar y ejecutar todas las políticas públicas que emanan de las leyes constitucionales para que se garantice a las y los ciudadanos que toda integridad y eficacia el acceso a los derechos reconocidos en dichas leyes. Toda integridad y eficacia. Cuenta para el ejercicio de su mandato para cubrir las diferentes carteras que se encargan de elaborar y ejecutar todas las políticas públicas que les corresponde actuar a cada uno. Nos cuenta, bueno, es que ahí se brindó, esto lo tuvimos que corregir al final porque estaba muy redactado, se nos quedó ahí. Cuenta con las secretarías de Estado. Las porradas y las carreras que tenemos aquí con Fabián, cuenta para el ejercicio de su mandato con la Secretaría de Estado para cubrir las diferentes carteras, o sea, para las carteras me refiero al expediente, a todo lo que tiene que cubrir. Muy bien, También de él depende la procuración de la justicia, la seguridad pública y la paz en el régimen interno del país. Es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, aquí está la responsabilidad del Ejecutivo, que es el que debería activar las políticas públicas que vean a la vida al mejoramiento de la población, que vea el desarrollo, que vea a que se cubran todos esos derechos que señalé yo allá, que se cumplen en el hogar: el derecho a la alimentación, el derecho a la higiene, a la salud, el derecho al debido descanso, el derecho a la convivencia, todo, y la armonía en la que tiene que vivir un país. Esto es algo, entonces es inaudito que nosotros tengamos en este momento un Estado mexicano criminal, punto, se acabó. Es inaudito. Y por eso la gente dice, ¿pero qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? Bueno, pues yo creo que alguien tenemos que tener la capacidad de pensar en un ideal, en un futuro que es distinto, pero que tenemos que hacer mucho y que tenemos que trabajar, si no, no vamos a salir de ahí. Y no podemos salir con parches. El Tribunal Permanente de los Pueblos, que señala todos los presidentes de México, desde Salinas de Gortari, porque el Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en México con respecto al TLC y todo lo que han impuesto las políticas liberales a través del poder de Estados Unidos, que es el que lleva las riendas en esto. ¿Cómo han destruido el país? México es el país más destruido de todo el mundo, lo dijeron ellos. Más destruido. Yo que los escuchaba, porque yo estuve con ellos formando parte de la redacción de la sentencia final, decían, qué barbaridad, este país está totalmente destruido, y es el primer país que hizo un tratado de libre comercio, y con una asimetría, con una diferencia descomunal de posibilidades con el país que lo hizo. Lo ha hecho trizas. Entonces, es por eso yo he señalo el principal deber de estos señores es el deber de la política, es la justicia y el derecho, es el quehacer de la política, establecer la justicia y el derecho. Por eso es inadmisible lo que están haciendo. Las reformas famosas estructurales es para multiplicar las injusticias, pero a granel. Los obispos latinoamericanos en el documento de Puebla dicen que el sistema económico mundial es un sistema en donde se multiplican las inequidades. Yo diría también las iniquidades. Sí. Poder legislativo. A ver, tú, hermano, que estás sucediendo. De este poder emanan las leyes que garantizan el goce
de sus libertades a la ciudadanía, así como el pleno acceso a los derechos que un régimen democrático les reconoce. Supervisa que el Poder Ejecutivo no se extralimite en el ejercicio de su cargo, más allá de lo que la Constitución le marca, y tiene la obligación de llamarlo al orden cuando sus actos estén dañando el régimen democrático. Yo insisto, ya que señalaría nada más, reconoce, el régimen democrático les reconoce. Hay una creencia de estos señores cuando llegan al legislativo de que ellos tienen el poder de hacer leyes. No, señor, no tienen el poder de hacer leyes. Ellos deben, las leyes emanan de la comunidad, emanan de la dignidad del hombre y emanan de las necesidades que tenemos y de la situación que vivimos. Y estos señores creen que allí los mandamos para hacer cualquier ley, de modo que se venden al primer mercante que les dice, oiga, yo necesito esta ley, y ahí les va, y ahí les va. Salió a la luz el bono por el trabajo agotador. ¿Cómo es posible que hayan utilizado esta metodología para hacer todas estas famosas reformas estructurales? De poner a los diputados, darles hoy la de esta y mañana lo revisamos y tenerlos ahí 2, 3 días hasta las altas horas de la noche. ¿Qué carambas podían hacer estas personas? Es irresponsable. Y todavía tienen 1 millón de bonos todos. Eso se escapó. Lo borraron luego de la prensa, pero eso se escapó. Por amor de Dios. Entonces siguen. Entonces, el Poder Judicial, a ver, una otra dama, a ver, Gaby. Poder Judicial debe responder porque la administración de la justicia se ciña al orden constitucional y democrático y se respeten los derechos que concede a los ciudadanos la Constitución. Debe también supervisar tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo para que en el ejercicio de sus funciones respeten los derechos de la ciudadanía dentro del orden de la justicia. O sea, yo veo en el Poder Judicial es, en primer lugar, bueno, el paso por los jueces y luego después, bueno, los tribunales colegiados y luego después el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, que desgraciadamente han hecho lo que han hecho. La cosa más ignominiosa que a mí me tocó ver fue el tema de la exoneración de los paramilitares, y esa exoneración fue preparada desde antiguo, así, desde hace muchos años, no reconociendo la asociación criminal que tenían los paramilitares. Los paramilitares fueron creados por el ejército mexicano. Al crearlo el ejército mexicano, esos paramilitares, entonces el ejército mexicano, el presidente de la República, quedan incriminados porque esos paramilitares fueron creados para asesinar, fueron creados para desbaratar la base social, porque el principio de la guerra de baja intensidad era quítale el agua al pez para que se muera. El agua es nada más y nada menos que toda la sociedad. El pez son los sublevados, quítales el agua, o sea, vete contra la sociedad y que ellos no tengan. Además, lo que no querían era que produjeran, para que no produzcan alimentos y los milicianos se estén alimentando de estos. Entonces los sacamos de sus tierras, les quitamos lo que tienen almacenado, se los robamos. Las posibilidades que han hecho, como tener pequeños grupos, pequeñas, digamos, cabezas de ganado en la zona norte, allá por Palenque, salieron, y además con un descaro, salieron en los camiones del ejército. Los mismos soldados, el café saqueado por los paramilitares lo andaban vendiendo los soldados en las comunidades. De este tamaño estaban las cosas. Nosotros vimos todo ese descaro. Entonces, esto que hizo la Suprema Corte, de contar de que esos muchachos eran inocentes y que por eso salieron, que estaban mal hechos los procesos contra ellos. En ese momento cortan la posibilidad porque vieron que el ejército está totalmente fumigado, el ejército está mal, el ejército ahorita está haciendo actos criminales, está en la playa al último. Bueno, pues esto es lo que hacen la Suprema Corte de Justicia, cortando un proceso de justicia para que quede impune el presidente de la República y quede impune el ejército y queden impunes todos los altos mandos del ejército que en ese momento intervinieron, secretario de Gobernación. No es nada más que hayan dejado libres a unos paramilitares, es romper la cadena de la justicia en este país, es dejar a este país en medio de la podredumbre con la que se está moviendo hoy el ejército y el ejecutivo y todos ellos. Entonces, de ese tamaño tenemos el país que tenemos. Sigue. Entonces, dale otra vez. A ver, otra dama. A ver, Andrea.
Dentro de la casa que habita el pueblo mexicano, que es nuestra nación, solamente un régimen auténticamente democrático, apegado al respeto de todos los derechos fundamentales de la persona humana, garantizará las condiciones que propicien la paz a la gran familia de las y los mexicanos que vivimos juntos dentro de este gran país. Queremos gozar de todas las condiciones de vida que nos dan progreso a todas las personas, sin excepción alguna, y a todos los pueblos, donde se respete la justicia y los derechos de todas y todos. Solo estas condiciones nos permitirán recuperar la paz y la armonía en este país. Si ustedes ven, yo cuando he estado hablando cuando hablé de la casa donde vive la familia, donde todos los derechos los son satisfechos, y sigo hablando de un régimen, hago hincapié en el derecho. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros tenemos que, en este momento, reconstruir el texto que les decía, uno de los textos de la sentencia, dice que se ha expropiado el poder que nosotros los mexicanos les dimos a estos señores, nuestros dirigentes políticos. Se ha expropiado ese derecho ese poder para ponerlo en manos de las transnacionales, para ponerlo en manos de potencias extranjeras, para ponerlo en manos también de los ricos de este país. Y esto lo demostramos. En ese tribunal hubo 10 ejes temáticos que iban desde la migración, la violencia de género y los feminicidios, el ataque a los periodistas y la desinformación, la violencia contra los defensores y la violencia contra los grupos sociales, la guerra sucia. 10 temas: la devastación ambiental, el maíz transgénico y el acaparamiento por las empresas transnacionales del maíz criollo. Ustedes saben que el hecho de que este maíz criollo haya sido patentado por Monsanto, un campesino con maíz criollo en su casa es un delincuente. No han llegado a eso todavía, pero llegará el momento. Y lo van a hacer también, no van a poder bajar, los campesinos no van a poder, los indígenas o los campesinos no van a poder bajar a vendernos el orégano y todo, porque está patentado. De este tamaño están las cosas. Entonces, yo he insistido en eso precisamente para apoyar que lo primero que nos tenemos que proponer es tener los principios legales para sancionar todo lo que, y no dejar que esto venga. Entre las recomendaciones, las 20 recomendaciones que le hicieron a la sociedad civil para refundar México, está una recomendación en donde dicen: tienen que quitar de la Constitución todo aquello que contradiga los derechos que ustedes pelean. Y otra cosa, también tienen que encontrar el camino para desbaratar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para quitarse de encima todo el proceso del capitalismo neoliberal que está desbaratando el país. Entonces, es por eso que yo insisto en esto, en base a que tenemos que reconstruir la base social, la base legal, la base racional, la base que nos defiende, y tenemos allí que introducir todos los tratados internacionales que México ha hecho. Tenemos que recuperar, tener que refundar México, reestructurando una base, y esto haciéndolo. Bueno, seguimos con eso. Vamos a ver. Bueno, ya estamos proponiendo, porque ya somos un grupo, bueno, no les digo que un gran grupo, pero ya somos consistentes. En la última reunión que tuvimos, vimos la necesidad de que nosotros hagamos, al menos hicimos una cosa ideal, ¿no? Todavía, de poner en regiones del país los estados, hacer una región noreste, ¿verdad? Noroeste, Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, la región norte, centro, Chihuahua, Durango, Zacatecas, región noreste, todo esto, todas estas regiones, para poder tener una dinamización
de los ciudadanos, porque todos tenemos que intervenir en la construcción de esta nueva Constitución. Y la intervención de todos los ciudadanos en ello, de todos los sectores del país, es precisamente para crear la conciencia de que somos nosotros los dueños de este país, somos nosotros los que dictamos las leyes, es nuestra condición la que obedece nuestra condición y nuestras necesidades y nuestros derechos. A esto se debe obedecer cuando se dictan leyes, pero como nosotros en este momento tenemos en los partidos políticos un desastre, pues entonces lo vamos a hacer sin recurrir a un congreso que lo haga, lo vamos a hacer convirtiéndonos todos en un amplio congreso. Eso no nos da todavía categoría de ley, pero por ahí tenemos que empezar. Vamos a pasar a lo siguiente rápido. Miren, aquí está de que pensamos en un comité de refundación nacional, una cosa así como nosotros en el Tribunal Permanente de los Pueblos hubimos un grupo, no éramos muchos, éramos 8 garantes, que nosotros garantizamos desde el principio que se cumplían los protocolos para realizar las audiencias, que se cumplían todos los requisitos que nos exigía el tribunal, las formulaciones para poder llegar a conclusiones concretas en la sentencia final. Entonces, así, un grupo de personas con una autoridad moral y con aceptación del pueblo, que no van a ser las personas, van a estar nada más, así lo hicimos nosotros, nada más estuvimos supervisando, pero quienes se movieron fueron todos los responsables de los ejes temáticos que les decía yo, desde la migración. Ellos eran los que operaban todo esto, pero nosotros estábamos en esa situación digamos, de darle cohesión con los protocolos a esto. Entonces, esto es por lo que hacia las distintas regiones tenemos que estar atentos hacia las distintas regiones y ya precisamente en esa asamblea que queremos, en ese taller que queremos hacer el 5 de febrero en la Ciudad de México, nosotros queremos ver la posibilidad de que salgamos ya al menos con un comité provisional nacional y yo propongo que se llame de la refundación de México, no de la salvación de México, no de la refundación del país. Así el Tribunal Permanente de los Pueblos nos dijo: México necesita ser refundado. Y hablando de esto, precisamente hablando de una base, ponerle fundamentos a nuestra legalidad, ponerle fundamentos a la honestidad, pero a partir de no solamente el librito, sino replanteando todo, la reconstrucción del país desde gente honesta, empezando por lo que nosotros como ciudadanos vamos a elegir sin necesidad de la participación de los partidos políticos. Ya las preguntas podré responder. Y el objetivo está muy claro también, y coincido, la refundación de la República, y viéndolo históricamente sería la tercera refundación, la cuarta. Primera la independencia, segunda en la época de la Reforma, tercera la Constitución, y esta sería la cuarta. Pero aquí van ya las preguntas muy concretas. Viéndolo históricamente, me estaba acordando cuántos congresos constituyentes ha habido en México. Primero, el de 1813, que derivó en la Constitución de 1814 en Apatzingán. Segundo, el de 1822, que nombra al emperador a Iturbide. Tercero, el de 1823, que concluye con la Constitución, la primera, de 1824. Cuarto, el Congreso de 1856, que concluye con la Constitución de 1857. Quinto, el Congreso que empieza en 1916, que concluye con la Constitución de 1917. Esos son históricamente los congresos que habitan. Y luego reflexionando digo, seguramente porque don Raúl lo ha dicho en varias ocasiones, todo este proceso que se va a iniciar, lo he dicho y lo he repetido, es un proceso que se va a dar por la vía pacífica. Todo es por la vía pacífica. Pero cuando uno revisa los 5 congresos constituyentes anteriores, todos se dieron en contextos de guerra civil o de revolución. No estoy diciendo que necesariamente es ¿Qué le llamas a la situación actual?
Sí, no, la situación, pero guerra civil. ¿Eso es la guerra del gobierno contra el pueblo? Pero guerra civil, bueno, ok. De guerra civil o de revolución. Entonces, dije, acá está interesante esto, lo de un Congreso Constituyente por la vía pacífica, pero voy a preguntar, ¿cómo sería? Y luego preguntaría, ok, finalmente es muy probable que las distintas etapas nos lleven a la conformación del Congreso Constituyente, que elaborará un proyecto de constitución que se pondrá a consideración del pueblo para retomar del pueblo muchas propuestas y esas propuestas alimentar el proyecto original del nuevo constituyente, que entonces con esto se haga una nueva constitución, ¿verdad? No es así, yo he dicho, lo dije en el libro, no es así, ya está dicho en el libro que de los diálogos con Bernardo Barranco, yo dije exactamente cómo sería el proceso, no es así, como estás estudiando tú, no es así. Pero sería llegar a una nueva constitución. Sí, pero esa constitución, con la participación, la construcción de la constitución, no es la construcción de la constitución, no nada más, al final no, el pueblo es quien es llamado y de eso se trata de ser sujeto a este pueblo de su propia historia, pero con participación del pueblo multitudinaria, por eso todo eso. Exacto, el pueblo es el que construye, por acá se me escuchó una vocecita. Ya termino nada más. Pero eso ya te puse las... el pueblo construye y al final se elabora una nueva constitución. Esa constitución, hasta que esté instalado un nuevo Congreso elegido popularmente por consenso, sin partidos políticos, por consenso, en los distritos, si verdaderamente hacemos un diálogo nacional, el pueblo va a conocer a sus líderes auténticos, y entonces pondría cada distrito tres, y haríamos la elección para cada distrito. Y entonces ahí viene el que en una manifestación multitudinaria en torno a los congresos en todo el país entran a formar parte del Congreso los nuevos miembros. Okay. Y ya termino la pregunta nada más, estoy de acuerdo, entiendo el proceso. Al final se tendría una nueva constitución bajo este proceso. Pero ya erigido el Congreso, entonces ellos eligen el Congreso Constituyente. Tenemos que pensar con los especialistas qué vamos a hacer con el presidente de la República. Okay. Ahí voy entonces. Ahí termino la pregunta. Bueno, yo creo que mejor deja que intervenga. No, es que no ha terminado. La pregunta. Se tendría una nueva constituyente y una nueva constitución bajo ese proceso, sí, que adquiriría el carácter de un Congreso Constituyente y una constitución legítima, sí, legitimada por el pueblo. No, pero el artículo 39 de la legislación. Pero como usted dijo, no necesariamente legal, porque para entonces habría el Congreso legal, aunque muy cuestionado, la Constitución legal, aunque muy cuestionada, y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo sería? Se les diría, váyanse, ustedes están despedidos, ya no los queremos, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Presidente de la República, etcétera. No, Presidente de la República todavía no. Todavía no digo del Presidente de la República, pero sí te digo que dice el artículo 39, y el pueblo se va a dar su gobierno a través de una elección popular con las tarjetas de elector, y vamos a hacer las sábanas de toda la elección legal, con la antigua Constitución, con las tarjetas, con tu credencial de elector. Y en ese momento el pueblo se está dando un congreso sin participación de los partidos políticos, y para la instalación de ese congreso y los congresos locales es en donde necesitamos una participación masiva de los electores. Y entonces en el mismo congreso se elige en un consenso constituyente. Tendríamos que estudiar a nivel de derecho qué hacemos con el presidente de la República, ¿sí? Pero puede hacerse de que el pueblo se da un nuevo gobierno en donde ese congreso mandado por el pueblo, ahí se elige el consejo constituyente, y en la ley
va a haber la revocación de mandato y lo primero que dice, revocación de mandato al señor presidente y con todos sus integrantes. Esto lo tendríamos que estudiar porque tendremos que evitar la violencia con mucha fuerza. Pero tenemos tiempo para eso, tenemos tiempo para eso, ¿no? Sí. Bueno, más que una pregunta, pues es como una intervención similar a la del compañero y muy en las mismas líneas. Yo llevo también mucho tiempo y por eso vine aquí, gracias por la invitación, porque creo que México necesita una nueva constitución, necesita una revolución, de preferencia pacífica, pero he estado analizando estos procesos y he visto que se dan en 4 tiempos o en 4 momentos. El primero es cuando el pueblo reconoce que la situación es intolerable. El segundo es cuando surge un manifiesto, alrededor del cual se empiezan a unir las masas. El tercero es una lucha que puede ser armada o pacífica. Últimamente ya es más pacífica. Y el cuarto es la Constitución. Entonces lo que veo aquí es que lo que estamos viendo es que la Constitución es el manifiesto, si es que no me equivoco. O sea, primero, la situación intolerable ya prácticamente la reconocemos. Manifiesto no tenemos. Esa es la Constitución. El pueblo va a decir, pero aquí se trata de que no somos unos cuantos los que manifestamos. El pueblo, pues que yo propongo, en la formación de esta Constitución, propongo primero que el pueblo conozca lo que han hecho con él, pero aquí ¿cómo? Tenemos que ir a los barrios, tenemos que generar los cuadros en donde la gente discuta. Y por eso necesitamos de la participación de mucha gente. Tenemos que ir a los barrios, no tenemos que convocar a nada, ni nos vamos a elegir unos cuantos. Es indispensable que el pueblo sea el que participa y el que declara. En la primera parte se le dice, mira, lo que han hecho de tu Constitución en este momento, todo lo han reformado contra ti y a favor de unas cuantas personas. Claro. Ahora, segundo, pero aquí es donde necesitamos mucha participación de asesores y de muchos multiplicadores, en donde le dicen, bueno, ¿qué quieres tú por sectores, campesinos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de tu Constitución? Tu Constitución antes te tenía esto y tú tenías la tierra en propiedad comunal como los indígenas. Ahora esta tierra ya la puedes tú malbaratar, te obligan incluso a prestarla en la ley de servidumbre aquí en Coahuila, porque los señores que van a explotar el calcium necesitan tierra y tú préstaselas, pero lo que no le dicen es que esa tierra va a quedar inservible y que la van a usar durante 4 años y van a llenarla de tóxicos y que el agua se la van a acabar y el agua va a quedar contaminada y la tierra también de toda esa porquería. Eso no se lo van a decir ni se lo han dicho. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Mamas de casa, ¿qué quieren? Esto es muy importante. Y el pueblo tiene sabiduría y el pueblo sabe. El pueblo tiene sentido común, es el que sufre todas las carencias. A mí me tocó en la construcción del plan pastoral de la diócesis, que siempre le hicimos con participación no de masiva, claro que sí, una representación de parroquias. A mí me tocó trabajar con unas señoras que eran todas de los barrios populares sobre pastoral universitaria. Y dije, bueno, pues a ver qué sale de aquí. ¿Qué? El sentido común de esas señoras nos habló a nosotros de cómo teníamos que evangelizar a los futuros profesionales para que no salieran a hacer todas las cosas que salen a hacer. Esas señoras sabían. Entonces, el pueblo es muy sabio. Entonces tenemos que tener mucha confianza en nuestro pueblo. Entonces la segunda fase es, ¿qué quieres? Así se construyó la ley indígena. La ley indígena se construyó en diálogo con los indígenas y además con la participación de especialistas, claro, constitucionalistas, especialistas en cómo debe formularse una ley, lo que sea. En esto no. Además, estamos pensando en la participación de las universidades para que nos asesoren en procesos de educación popular, para que nos asesoren en procesos participativos, o sea, y también en la construcción de panfletos pedagógicos para comunicar lo que queremos comunicar de manera masiva al pueblo y cuando se reúnan tengan allí en su folleto qué es lo que se les está preguntando. Entonces, no es un proceso en el que el pueblo por consenso va a tener su propia constitución. El segundo, por consenso, va a tener un nuevo Congreso, ¿verdad? Y después queremos que sea un pueblo educado para participar positiva y activamente, de manera crítica, incluso en la siguiente etapa de la vida nacional, cuando ya tengamos
que existan los consejos ciudadanos que supervisen cómo se aplica el presupuesto, que supervisen cómo va a elegir el señor presidente a sus secretarios, todo esto. Muy bien. Es que lo que yo le quería comentar es, primer tiempo, situación intolerable; segundo, manifiesto; tercero, lucha; y cuarto, constitución. Bueno, así fue en todas las que comentó aquí el caballero. Lo que estoy visualizando, y más que una pregunta, es la buena participación, es: queremos que el manifiesto sea la constitución. Está perfecto, me gusta mucho cómo proponen hacerla, y lo que acaba de decir ahorita, pero luego viene lo siguiente, que en lugar de la lucha armada tenemos que hacer una insurrección popular, resistencia civil pacífica, para que esa constitución sea la ley de la tierra. Ahí viene, por eso te estoy diciendo que no nos tenemos que apresurar, y tenemos que convocar a la mayor parte del pueblo, a ese pueblo reunido y diciendo: nosotros votamos a estos ciudadanos, y venimos a decir que esto es verdad, y ahí están las sábanas. Vamos a entrarles, vamos a decir: señores, además es un voto bien registrado, bien controlado. Entonces se acabó ese pueblo que ya se da en base al artículo 39 de la Constitución. El pueblo se da a sí mismo el gobierno que él decide. Ok, entonces si en esa resistencia civil pacífica el acto central es esa elección, ¿sí me explico? No es el acto central, es una parte. Ok, porque entonces ya comentaría, ya para terminar. No nos vamos a formar para eso, es una parte. Es ir convocando a que este país vuelva a ser el mismo. Esto es. Termina. ¿Hacia dónde íbamos antes? Ok, entonces nada más para terminar, propongo, ¿verdad?, que en la constituyente se declare también el plan de acción para poner en práctica esa constitución, para llevarla. No, ten por seguro que vamos a crecer todos. Oye, estamos hablando de que vamos a crecer todos. Estamos empezando, vamos a crecer. Y yo puse ahí, yo usé otro PowerPoint, ya me va a ver aquí más. Yo puse: conforme vayamos caminando, vamos ya viendo las etapas y lo que es necesario para establecer un nuevo gobierno y una nueva manera de gobernanza en este país, pero en base, con una base legal. Le agradezco mucho. Andrea, Es hipótesis. Bueno, don Raúl, yo tengo dos preguntas concretas y muy, creo que del momento. La primera es, concretamente, ¿quién convoca? Porque usted nos hace referencia, junto con usted, 3 personas más. Mi pregunta concreta es: ¿este grupo de 4 que usted menciona es quien convoca a la formación de la nueva constituyente? Como primera pregunta. O si hay, aparte de esas 4 personas que usted nos mencionó, hay más personas que convocan a esta acción. La segunda pregunta es: ¿este plan tiene, o este proyecto tiene acciones a corto, mediano y largo plazo? Supongo que la de largo plazo es la formación de la constituyente, pero ¿cuáles son las acciones? Independientes a la formación de la constituyente, ¿cuáles son las acciones que se van a ir realizando a nivel masivo y nacional para seguir trabajando con las cuestiones sociales, económicas, de violencia, para llegar a la nueva constitución? Bueno, es una pregunta. Son 2 preguntas. Son 2. Sí, y luego, si me dan chance, le voy a dar tercera. Bueno, sí. Yo desde el principio, y esto lo dije en el primer. Gracias. Esto lo dije yo en el primer resumen que hice de la convocación, en otro PowerPoint, que se llama hacia una asamblea constituyente, no sé. Ahí yo digo que yo propongo que nosotros nos pongamos en una visión prospectiva. Dentro de una visión prospectiva nos proponemos un ideal a alcanzar, pero ese ideal a alcanzar no lo vamos a alcanzar sin ir cubriendo unas etapas, y esas etapas mismas nos dan el pie para irnos a lo siguiente. Entonces yo propongo en una primera etapa que nosotros hagamos una sensibilización a la necesidad. Todavía lo que vamos a hacer en el próximo taller está dentro de esta etapa, y ya conforme van caminando las etapas, entonces le debemos ir dando, pero ya con una participación. La participación tiene que ser una participación
que convoca, y que entre más se vaya sumando la gente, hay que darle palabra desde el principio. Hay que darle palabra y hay que darle poder de decisión para ver cómo hacemos todo este proceso que yo describí aquí muy teóricamente, pero que tiene que ser el camino. Y luego, ¿qué vamos a hacer con lo otro? A nadie vamos a paralizar. A nadie. No podemos paralizarnos. Todas las conquistas que ganemos en la lucha contra la injusticia y en la lucha contra la impunidad, todas van a ser a nuestro favor. Pero sí, no podemos quedarnos y desgastarnos. Hay un método, el gobierno tiene un método que ya queremos descubrir. Lo primero es que parece que te está escuchando. Te estoy escuchando y por eso voy a tener mesas de diálogo contigo. Y te tienen las mesas de diálogo para acabar no haciendo nada. Entonces, ya nos hallaron la medida. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos, nadie no se va a parar, no le vamos a decir a la gente, ya, no señor, pero sí la gente que en este momento estamos comprometidos en esto, pues entonces decirle, bueno, pues ahí en tu barrio, pues mira, tú que ya entendiste las cosas, pues mira, esto es, tú ayúdanos, la creación de multiplicadores se tiene que hacer en los mismos sitios. Por eso decía yo, primero concentrarlos en regiones del país. Después esas regiones del país vamos a manejarlas por cada uno de los estados. Y cada uno de los estados vamos a manejarlo por municipios. Pero tiene que ser la gente del sitio la que se convierta en convocante. Y nos tenemos que dar prisa a elaborar los materiales para, en esta primera etapa de concientización, de encaminar la indignación. La gente está muy indignada. Pues es una estructura la que nos está fregando. Y esta estructura han utilizado cambios constitucionales para modificar esas estructuras que hasta ahora nos protegían y que en este momento están dejando desprotegidos a todos. Entonces, se trata por eso de que ahora nosotros tenemos que rehacer nuestras leyes, pero esas leyes las vamos a rehacer nosotros. Entonces, esa primera etapa la tenemos que cubrir convocando el mayor número de gente que podamos. En un momento dado, iniciamos la segunda etapa, que será la de pedir la opinión, y a lo mejor en la primera etapa todavía no lo hacemos por sectores de la población, lo hacemos masivamente. Esto está pasando y esto, así es como nos están arruinando la vida. Entonces, la segunda etapa, ya que tengamos un poco más de gente participando en eso, pues entonces sí, la hacemos la segunda etapa por sectores, y a cada uno de los sectores. Por eso digo que tenemos que tener la asesoría de especialistas en una pedagogía participativa, en una educación popular y en otro tipo de dinámicas, de manera que nosotros podamos tener la voz del pueblo en el orden de lo que debe ser la defensa de la tierra ahora, de lo que debe ser la defensa del trabajo, de lo que debe ser cuáles son las leyes que a los indígenas le interesan. Esto se hizo con el mundo indígena. Entonces, y hablando con ellos, o sea, lo importante es que nosotros escuchemos al pueblo y no lleguemos como se dice de un presidente, creo que fue López Portillo, fue famoso allá en la zona de Sonora, por allá, que llegó a un pueblo que estaba en la playa. Tenían al mar, estaban en el mar. Lo que necesitan, señor, queremos agua dulce. No, necesitan botes camaroneros, tráiganles botes camaroneros. Llegó al siguiente año, queremos agua dulce. No, señor, no, los botes camaroneros no los podemos echar caminando, tenemos que nos pague el combustible, no tenemos nada. Lo que necesitan es combustible. Total, que acabaron muriéndose. No se murieron de sed, pero nunca les daban el agua dulce. O sea, don Samuel platicaba de un hermano indígena que le dijo: a ver, danos tu opinión, vamos a ver cómo quieren ustedes que sean las cosas. A ver, danos tu opinión. Le dijo uno que se llamaba Domingo, fue famoso Domingo, y empezó a llorar. Samuel le metí la pata. Samuel estaba recién intentando hacer todo un trabajo y le dijo, ya era un anciano, dice, ¿por qué llora? Ya que pudo hablar,
es la primera vez que me piden mi palabra en mi vida. Todo el tiempo he hecho lo que me han dicho. Entonces, poner a hablar al pueblo, decirle, a ver, ¿qué quieres esto? Pero para eso sí tenemos que hacer un trabajo de mucho respeto y de mucha atención, y tomando en cuenta que en esa gente de sabiduría, ¿cómo no van a saber lo que necesitan? ¿Cómo no van a saber cómo están siendo tratados? ¿Cómo no van a saber cómo son los ministerios públicos? ¿Cómo no van a saber cómo son las policías? Entonces, si quieres saber algo, vete al pueblo. El pueblo sabe mucho más. El pueblo sabe. Pues esta parte del concepto de escucha como parte central pedagógica de movilización del pueblo, yo creo que es algo que tenemos que recuperar en el proceso que generemos. Y eso implica saber escucharnos todos, y que por lo tanto también el comité o el grupo que está ahorita generando esta propuesta, la idea, por lo que entiendo, en ir como moviendo la tierra, es abrir la cancha para podernos escuchar entre todos y poder ir generando más bien un movimiento hacia lo que puede ser la reconstitución del país. Y en ese sentido también, recuperando también algo de San Andrés, una de las cosas que se vio cuando fue la primera mesa de derechos y cultura indígena, cuando se hace la propuesta de reformas, en ese momento se ubica que tenía que ver, por lo menos eran hacer cerca de 80 y tantas reformas a la Constitución. Entonces la tentación era, vamos a hacer incidencia y vamos a reformar la Constitución, ¿no? Y a fin de cuentas es el modo clásico de hacer política que tenemos. Y entonces en ese sentido el proceso de los zapatistas y de los pueblos indígenas y no indígenas que participan en los diálogos de San Andrés, el asunto no es vamos a hacer reformeríos, ¿no? O sea, no se trata de ahora vamos a volver a reformar el Estado a la lógica clásica que hemos aprendido. Y en ese sentido también se cuestiona la visión estadocéntrica. Y en la construcción de un nuevo constituyente tenemos que replantear el concepto de Estado y el concepto de nación, ¿no? Y que tenemos que abrirnos a entendernos como un país, que no somos una nación única, sino es multinacional, multiétnica, plurisectorial y demás, ¿no? Y entonces eso implica reconocernos en la gran diferencia que somos y por lo tanto en las diferentes visiones e interpretaciones propias de la historia también, ¿no? Entonces, para mí se me hace importante, desde hace años también, igual que con don Raúl y quien nos tocó estar en ese proceso de los diálogos, la necesidad de ir generando el proceso hacia un nuevo constituyente desde el concepto más de generar la reconstrucción del país, ¿no? En esta visión multinacional. Y entonces yo creo que es importante en el proceso que generemos es cómo nos entendemos ahorita como país en esta visión multinacional y pluriétnica, que nos hace pensar un modo de entendernos como identidad histórica también de otro momento en este momento de la historia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí se me hace pues un reto el que podamos generar un proceso hacia un movimiento de reconstrucción o reconstitución como pueblos que integramos este territorio nacional, reconociendo las diferentes visiones multinacionales, insisto, porque son discusiones que tenemos que dar y que abrirnos a escuchar las diferentes visiones que tienen los diferentes procesos sociales en este territorio, ¿no? Y en este sentido yo creo que es importante como parte de discusión salirnos de la lógica estadocéntrica, porque si nos seguimos manteniendo en la lógica estadocéntrica, lo único que vamos a hacer es repetir lo mismo que hemos hecho. Entonces necesitamos atrevernos a mover, no estoy diciendo niego al Estado, porque el Estado existe, reformado ya, ha habido una real reforma del Estado en estos años, existe, es un ente objetivo, sin embargo, si no nos abrimos a vernos sin Estado, lo único que vamos a reproducir es la misma porquería que vivimos, ¿no? Entonces, el atrevernos a ir construyendo un movimiento implica movernos un poquito también, ¿no? Y movernos de los marcos también teóricos ideológicos que ciertamente son una ayuda porque es parte de la construcción histórica, pero que el momento nos exige otras cosas, ¿no?
También creo que las condiciones, entiendo que el momento ahorita es de generar las condiciones hacia, ¿no? Y eso implica esto de estar moviendo la tierra y estar moviéndonos hacia desde donde estamos o en otros lugares donde podamos estar también, empezar a hablar cómo nos entendemos como nación, cuáles son los retos que tenemos ahorita en este momento en el país y cómo nos entendemos y quisiéramos que fuera esto, ¿no? En lógica de movimiento. Y yo sí creo y coincido con el compañero Isaías, te cambio el nombre cada que te veo. Sí necesitamos hacer un proceso. Quien le tenga preocupación al concepto revolucionario, o sea, lo vamos discutiendo, ¿no? Pero yo creo que sí necesitamos revolucionar al pueblo, ¿no? En este sentido de construcción de alternativas de vida y de justicia para nuestros pueblos, que es como es el corazón, digamos, de la propuesta, ¿no? En esta pluridiversidad de pueblos que somos, cómo entendemos el nuevo pacto que tenemos que hacer como pueblos en este territorio, ¿no? Incluso en esta región, ¿no? A mí me preocuparía un poco, y ya con esto termino de preocupaciones, el que nos gane la lógica también de nuestra cultura política mexicana del caudillismo, ¿no? Entonces, estar esperando en que los caudillos o querramos, demandemos caudillos, ¿no? Que es lo que Raúl está diciendo, espérense, apenas uno saber qué hacemos, ¿no? O sea, es algo que tenemos que batallar porque es parte de nuestra cultura, como la nación que estamos ahorita, como este país, pero que tenemos que tratar de rebasar esa parte identitaria, incluso política, que tenemos como pueblos, ¿no? Y por otro lado también, en esta misma consonancia de tratar de movernos desde la lógica estadocéntrica, romper también, y que insiste mucho Tati en eso, vámonos a los municipios, vámonos a las comunidades, vámonos a los pequeños núcleos, no dejar de hacer lo que podemos hacer en cada rincón, y en ese sentido también perder la lógica central del Estado, ¿no? No es del centro a la periferia, sino es de la periferia hacia lo que sea. Y entonces en ese sentido sí necesitamos planes de acción, ¿sí? Rutas básicas, pero igual y necesitamos también plantearnos que los planes de acción o los programas de acción política los pudiéramos construir de otra manera. El concepto mismo de democracia, el concepto de justicia se puede construir de otra manera, pero bueno, yo digo, es atrevernos a movernos un poquito, no centralidad del Estado y sí de la periferia hacia otro modo de relación.